La Alhambra es un lugar atemporal, ¿no? Es una arquitectura muy íntimamente relacionada con el paisaje, también con las personas. Es una arquitectura profundamente humanista y al mismo tiempo simbólica. Entonces reúne un montón de cualidades, ¿no?, de las que un arquitecto puede aprender, pero un arquitecto de todos los tiempos, ¿no? Y realmente la Alhambra sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para un arquitecto contemporáneo en muchos conceptos, ¿no?, en muchos temas, ¿no?, desde la organización de los espacios, la relación entre el exterior y el interior, la ergonomía de los espacios, las proporciones, el manejo, por ejemplo, del agua, la utilización del agua, la utilización inteligente y los recursos de los materiales que existen en el propio lugar, ¿no? La tierra con la que se construye la Alhambra forma parte de la propia colina de la Alhambra, de la misma manera que la piedra sobre la que se asienta la Acrópolis, ¿no?, es la cantera de la roca, ¿no? Entonces esta contigüidad de material, forma, ¿no?, me parece muy atractiva, muy interesante, como mínima energía, poder construir estos espacios tan maravillosos con unos recursos también, mínimos. Luego también la presencia y la dimensión simbólica de la arquitectura que la hemos perdido, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es un microcosmos de paisajes dentro de paisajes, de naturalezas dentro de naturaleza. Podemos encontrar, hoy hablamos mucho de la naturaleza, del reencuentro con la naturaleza, y en la Alhambra existe este reencuentro a distintas escalas, en distintas formas. Lo encontramos desde la propia implantación en el lugar, desde la propia organización de la arquitectura en torno a un patio y una vista y unos miradores, hasta incluso la propia decoración, donde las puertas, las paredes son jardines, ¿no? Los techos son cosmologías, ¿no?, del universo, ¿no?, mezclado con jardines del paraíso. Entonces, esta evocación permanente a la naturaleza en distintas manifestaciones está ahí, ¿no? A veces es muy abstracta, a veces es más figurativa, otras veces más metafórica. Entonces, en esos juegos se mueve la Alhambra. Y yo como arquitecto he aprendido mucho ahí, ¿no? Desde pequeño venía a jugar, mi padre trabajaba en la Alhambra, trabajaba en un estudio de arquitectura, era aparejador, y yo de pequeño lo acompañaba y jugaba allí en los riachuelos haciendo barquitos, paseaba por los jardines, y entonces es un conocimiento el que he tenido en la Alhambra, no es tanto científico, que lo es también, como también conocimiento a través de la experiencia, del juego con aquel lugar, de todo lo que ha ocurrido en mi infancia en aquel sitio, ¿no? Entonces, me parece un campo tanto desde la experiencia como muy recurrente, ¿no?, donde un arquitecto puede volver en cualquier momento para encontrar temas que hoy nos siguen interesando, solo que en ese momento se expresaban de una manera, pero hoy nos siguen interesando también. Es verdad que el tiempo de hoy, aunque hablamos de todos estos temas, ¿no?, parece como que hubiera que inventarlos de nuevo, ¿no? Parece que como que existiera la necesidad de volver a reinventar estas relaciones, y yo creo que no, y mi trabajo fundamentalmente se basa en actualizar esas relaciones, en reinterpretar esas relaciones que muchas veces existen desde siempre, y lo único que hay que hacer es dejarse un poco estudiarla, aprender de ellas, ¿no?, y darles la forma de hoy día, ¿no? Yo he llevado a cabo distintos tipos de intervenciones en la Alhambra, efectivamente, y muy distintas, de distinta escala, ¿no? Algunas son más de temas de investigación sobre ciertos temas, que los convierto en proyectos, porque siempre todo tiene como una mirada así proyectual, ¿no?, de cómo aplicable, ¿no? Y entre los distintos asuntos hay desde un trabajo que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, que es estudiar cómo se puede cerrar, la dificultad de cerrar los espacios de la Alhambra que han permanecido abiertos desde, desde la época de la recuperación de Torres Balbán, han permanecido abiertos, pero que hoy en día se ha detectado, se ha descubierto que hay problemas de conservación en el interior, ¿no? Cualquier tema se convierte en un asunto muy creativo, ¿no?, de cómo acercarse a la tradición, pero no crear un falso histórico ni una impostura, ¿no?, hacer una lectura contemporánea. Entonces,
desde esos trabajos hasta la intervención en la recuperación del ámbito de los baños de la mezquita para hacer el espacio creativo, ¿no? Del delegado de la familia Ángel Barrios, o por ejemplo este proyecto que comentas del atrio de la Alhambra, que hice junto con el arquitecto Álvaro Siza en un concurso que ganamos, un proyecto muy complejo que consistía en resolver un problema de acceso al monumento, que como todos los lugares patrimonio de la humanidad, necesita pues articular un sistema de relaciones, ¿no? Y de accesos para el visitante, que aquí hay una afluencia masiva, ¿no? Aquí hay 3 millones de visitantes, más de 3 millones de visitantes al año, es el monumento más visitado de toda España. Entonces el problema que planteaba el programa era cómo resolver esta articulación, ¿no? Además en un lugar conflictivo porque está extramuros del recinto, en un área histórica importante que había sido huertos y que había que articular con el propio monumento. Y el proyecto se inspira justamente en los temas de la Alhambra, ¿no? Por los temas de siempre. Por un lado, la estructura en terrazas agrícolas, que es un poco esta idea mesopotámica de los jardines babilónicos, de terrazas agrícolas que van cayendo, con sistemas de acequias de riego, que era la memoria histórica del lugar, junto con extensiones de jardines, ¿no? Estos jardines donde se junta la agricultura con el ocio, ¿no? En este caso un espacio para esperar a la entrada al monumento, junto también con patios de agua. La dificultad del programa fue cómo articular esa topografía. Los recursos del proyecto están en el propio lugar, se obtienen del propio lugar, porque como comentaba, el margen era estrecho. Dentro de un lugar como la Alhambra hay tanta riqueza ya que el propio lugar tiene suficiente información y recursos como para generar el proyecto, ¿no? Y entonces la idea era hacer un proyecto muy anónimo, que pasara desapercibido y que resolviera un problema, con esta creación de estructuras abancaradas, jardines, zonas de agua, y el proyecto en definitiva es crear una secuencia de muros de contención de tierras que iban estructurando el territorio y articulando los accesos y los movimientos de los visitantes, que llegan de manera muy diversa, ¿no? Llegan a pie o en autobús o en coche, pero de distintos puntos, ¿no? Porque la Alhambra es como un gran parque, el parque de la ciudad, pero también el parque del turista, ¿no? Entonces la confluencia es compleja, ¿no? Esto fue objeto de otro concurso que era un ámbito de la Alhambra muy representativo, porque la Alhambra ha tenido sucesivas transformaciones a lo largo de la historia, ¿no? La Alhambra que conocemos no es la Alhambra medieval, es una Alhambra muy transformada. Entonces se trataba en este proceso acumulativo de acontecimientos y transformaciones, se trataba de volver a releer ese lugar y plantear sencillamente un proyecto que fuera ordenar esa secuencia de eventos y acontecimientos dentro de un área compleja que tenía un baño islámico, una construcción moderna de los años 70 adosada, más luego un jardín. Se ha descubierto que era un jardín arqueológico que contenía un palacete, ¿no? También bajo él, ¿no? Entonces es un trabajo que consiste en reordenar como un vector de tiempo el paseo por la historia, ¿no? El proyecto consiste en entrar por un baño islámico. A continuación, en ese proceso de ordenación de recorrido y circulaciones, el visitante acaba en un patio castellano extraño, porque hubo en su momento una casa en el interior, un patio con una casa en el interior de un baño islámico, y acabas en un jardín arqueológico, ¿no? Esta secuencia, que es muy habitual en la Alhambra, ¿no? Pasa de una construcción muy cerrada a acabar en un belvedere con un jardín, ¿no? Entonces, el proyecto establece este sistema de recorrido, recupera ciertos elementos medievales que estaban desaparecidos, ocultos, reordena cosas, abre huecos nuevos, ¿no? Cierra otros elementos. Y en todo ese proceso el visitante va encontrando esta secuencia de elementos que son como guiños a la historia, ¿no? que lanzan mensajes y relaciones, ¿no? Hay unas relaciones extrañas entre un muro medieval,
una partitura musical que era de los músicos, artistas que habían vivido allí, junto con una alberca de agua, ¿no? Un piano colocado de una manera extraña junto a una nueva ventana que se abría a un jardín. Eh, entonces es un proyecto que junta la intervención arquitectónica con la museografía, que yo creo que es una experiencia muy buena porque habitualmente los arquitectos o bien hacemos un edificio sencillamente para exponer obras de arte y luego viene la museografía posterior y con un proyecto distinto, y aquí, sin embargo, ha sido un proyecto de recomposición de un lugar, ¿no? A proyectar este lugar, recomponer este lugar con distintos niveles de transformación y luego al mismo tiempo pensando en la propia museografía que forma parte de esa recomposición, ¿no? Y acabar haciendo un jardín. Y al final es como rehacer un jardín que está entre la arqueología y un nuevo jardín integrado dentro de la estructura de jardines del Partal que hizo Torres Balba. No sabes cuándo acaba el pasado y empieza el presente, ¿no? Es una secuencia extraña de dar pasos hacia adelante, hacia atrás, y en esa mezcla, esa ambigüedad de tiempo se produce el proyecto, ¿no? Y es lo que a mí me parece más atractivo, o sea, que la materia, el tiempo, materia del proyecto, ¿no? O sea, aquí no es ya solo la materialidad física de las cosas como solemos hacer los arquitectos, sino también es proyectar con el tiempo, porque en este lugar el tiempo era, la temporalidad de los hechos y tal, era el protagonista de toda esta historia, ¿no? Y, y ahí está la ventana, ¿no? Ahí se construye esa ventana, que es un proyecto que consiste en cerrar unas ventanas, también reorganizar un espacio interior, ¿no? Previo al jardín, reorganizar ese espacio con el material museográfico, pero al mismo tiempo cegando elementos y luego abriendo una nueva ventana que un poco relaciona con una mirada en esquina hacia una secuencia de perspectivas que hay dentro de la Alhambra que recuerda pues estas ventanas concatenadas que se producen en el patio de Arrayanes o en la relación del Palacio de Carlos V con el patio de Arrayanes y el patio de Leones. A mí siempre me ha gustado mucho esto, ¿no? Siempre, porque la Alhambra lo tiene, ¿no? Es como construcciones encerradas dentro de construcciones, ¿no? Que recurren a escalas distintas, ¿no? Bueno, el proyecto reincide en esta lectura, ¿no? Yo creo que la arquitectura no se inventa, ¿no? Sino que se descubre, para mí, a través de nuestras experiencias, sueños, deseos, ilusiones, ¿no? Entonces ahí hay como un juego de espejo y de recurrencias que se producen entre elementos, ¿no? Y que a mí me han servido para hacer mi arquitectura, ¿no? Las construcciones. Por ejemplo, el Museo del Agua o una casa, la Casa Heladera, ¿no? Que una casa que está en una colina, ¿no? Y que emerge del terreno, ¿no? Está organizada todo a partir de construcciones que emergen del terreno como la Alhambra, ¿no? Y se articulan en torno al agua, ¿no? Y a una secuencia de movimientos en torno a la luz, que esto también ocurre en la Alhambra, ¿no? Luz y agua, ¿no? Para vivir en contacto con la naturaleza en un paraje, ¿no? O, por ejemplo, el Museo del Agua, que vuelve, el agua es el protagonista del proyecto, y lo que hace es como recrear atmósferas, ¿no? El Museo del Agua es una evocación a algo que yo aprendí en la Alhambra y es la capacidad que tiene el material, en este caso el agua, para evocar, ¿no? Para evocar sensaciones, igual que la entrada de la luz, ¿no? Esta idea de que la luz aquí no hablamos de luz u oscuridad, sino esta idea de luz, claridad, resplandor, claror, o sea, hay muchas gamas, ¿no? Y eso lo he aprendido también en la Alhambra, ¿no? Que cuando hablamos de luz, hay muchos matices, ¿no? Solo estos recorridos cortos pueden producir proyectos, ¿no? O relaciones con cosas, ¿no? Entonces el Museo del Agua es eso, justamente vivir la experiencia, una experiencia atmosférica en un lugar de paisaje, en Lanjarón, en un lugar junto a un río, es la experiencia fenomenológica del significado del agua en torno a la arquitectura, ¿no? Y el proyecto se inicia con el sonido incluso, el sonido del río, el sonido, cómo va cambiando el sonido del agua al caer sobre unos troncos de madera, cómo golpean, ¿no? Y cómo el agua, que además procede de una acequia de río, que un agricultor, sin saberlo, al cambiar la dirección del agua, inunda
una plaza y crea pues, un espacio escenográfico, ¿no? Sencillamente con la acción del riego, pues va generando un paisaje cambiante, que eso ocurre en la Alhambra, paisajes cambiantes solo por cómo el agua actúa en determinados momentos, ¿no? Cómo se refleja la luz, cómo la presencia o no presencia del agua hace que un espacio esté flotando, suspendido o se vuelva pesado y se caiga. Entonces, todas estas cosas yo las puse en práctica en esta casa que digo y en el Museo del Agua, ¿no? Creo que sí, que son laboratorios, ¿no? Que estos lugares, yo encuentro ahí muchas cosas, ¿no? Es que es un lugar privilegiado esta escuela de arquitectura porque está en un lugar estratégico, está a los pies de la Alhambra, en un lugar, en un entorno, en un barrio dentro de la ciudad histórica y luego la intervención que hizo el arquitecto Víctor López Cotelo es maravillosa porque con los estudiantes hacemos clases en el propio edificio, ¿no? Pero desde estructuras hasta soluciones de carpintería, a relación entre lo viejo y lo nuevo, cómo relacionar tiempos distintos de la historia. Entonces es un proyecto, es muy didáctico este lugar y como yo creo que tienen que ser también los lugares, ¿no? Y además se vive bien y además está muy humanizado porque vives muy en contacto con patios, con jardines, con vistas, ¿no? Que la arquitectura juega un papel integrada con una arquitectura existente, un edificio anterior, pero también pues con todo lo que estamos viendo, con esta secuencia de jardines, ¿no? Y la importancia que tienen las perspectivas para la arquitectura. Ya la docencia de la arquitectura no se convierte en una lectura o en un concepto intelectual, ¿no? No es un proceso de erudición, ¿no? Sino que en esta escuela tiene tanta fuerza todo esto que ocurre, ¿no? Que las relaciones son muy directas, es decir, es como aprender de, nada mejor, más que un discurso, es aprender de lo que estás viendo, ¿no? Tocar las cosas. Y a mí me gusta mucho esa manera porque creo que se produce mucha disociación a veces entre el discurso del proyecto, ¿no? Y luego lo que construimos y lo que le llega a la gente. Y creo que es mucho más fácil cuando la arquitectura, utilizo yo mucho la palabra humanizada, ¿no? Que nos haga más humanos, que nos haga sentir mejores. Y eso yo creo que a veces es aprender a no pensar que solamente hay que hacer o hay que construir de una manera determinada, ¿no? Sino que plantar un árbol puede ser un proyecto, que en un caso se trata de trabajar con la tierra, eh, o sea que en un momento no hay que construir edificios para poder hacer arquitectura, se puede construir de otra manera, ¿no? Y en otro momento habrá que hacer edificios, pero cómo se hace, no cómo se integra, ¿no? En la relación con los elementos. Yo creo que, que este lugar, yo pienso que los lugares se enseñan a vivir y este lugar pues te enseña también a vivir y a aprender cosas, ¿no?